Estamos aquí en la Filben 2022, la 18ª edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, que tiene por lema Leer descoloniza. En la Galería de Arte Nacional está desplegada toda la expoventa, los visitantes, aquí nos están saludando y no sabemos por qué. Pero bueno, estamos en vivo y en directo. Con nosotros se encuentra una escritora colombiana. Ella, la verdad es que cuando vimos el currículum de ella, Iris Villamizar y yo, que nos encargamos de revisar quiénes son los que van a venir del exterior, y nos ofrecieron una lista de escritoras, en este caso, de Colombia, en un convenio que tiene CERLAC y el Ministerio de Cultura de Colombia. La primera que escogimos fue a Sara Jaramillo Klinker, ¿no? Fue la primera que escogimos porque nos sorprendió los temas que ella aborda, cómo lo aborda. Ya los títulos en sí nos dicen, son un guiño que uno dice que hay de cierto y que hay de ficción en todo esto. Un primer libro, y primero voy a decir quién es Sara Jaramillo Klinker. Ella nació en Medellín en el 79, es periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana y magíster en narrativa de la Escuela de Escritores de Madrid, en donde obtuvo la beca al rendimiento académico. Ha trabajado en Colombia en reconocidos medios de comunicación y este libro, Cómo maté a mi padre, y ella está tranquila ahí sentada, es su primera novela. Ella me dice que es una novela autobiográfica, entonces yo digo todavía, ¿cómo ella sigue aquí sentada tan tranquila? Es un tema porque la ficción también es terapéutica, la escritura también es terapéutica y hace que se creen obras que si bien pueden ser un guiño editorial, un guiño del mismo autor, bueno, pero hay cosas que realmente suceden y se hacen biográfico, autobiográfico. Y eso es lo interesante en esta escritura. Ya cuando nos dice este guiño en esta parte donde dice que es merecedora de una beca de rendimiento académico de la narrativa de la Escuela de Escritores, ya nos ahonda en un tema de ese cruce de géneros, ¿no?, entre ficción y lo real. Pero para ello mejor hablemos primero de este primer libro, de esta primera novela, Cómo maté a mi padre, y puede ella seguir sentada ahí tranquilamente con una sonrisa. Bienvenida, Sara. Bueno, muchas gracias. Lo primero es decirles que pueden estar tranquilos, yo no maté a mi padre, el título es absolutamente metafórico, es una metáfora que utilicé, ya les voy a explicar por qué. Mi papá fue asesinado en 1991, yo soy hija de la Medellín de los 90, que fue una época muy compleja y muy difícil en la ciudad de Medellín. En esa época mi papá, que era abogado laboral, lo asesinaron. Mi familia es muy particular porque nosotros somos 5 hijos, 3 de mis hermanos son trillizos. Es decir, que mi mamá quedó viuda con 5 hijos, los trillizos tenían 6 años cuando ella quedó viuda. Entonces pasamos como de tener una vida muy bien, muy establecida, con un papá que era el proveedor de la casa y era el que trabajaba, pasamos a que se nos despelotó la vida por completo. La historia realmente no narra el asesinato del papá. Yo estoy muy cansada de esa narrativa en la que se ha inscrito tanto los escritores colombianos, que es narrar la historia del sicario, de la bala, del mafioso, de la sangre,
Yo crecí con eso y yo estaba muy cansada de eso. Yo tenía muy claro que yo no quería narrar desde ese lugar. Yo quería narrar lo que pasa en la vida privada de una familia cuando asesinan a un papá. Con lo cual la novela lo que cuenta es el después de. Y fue un ejercicio muy, muy interesante, Raúl, porque mira, yo creo que de esa época en Colombia no hay una sola familia que no tenga una historia violenta cercana dentro de su casa. Entonces, digamos que cuando yo lo estaba escribiendo, pensé que estaba escribiendo mi historia, el acto egoísta de hacer escritura autobiográfica, pero luego cuando lo publiqué me di cuenta por los mensajes que me llegaban de que había escrito el libro de muchos colombianos que tenían historias similares, historias con las que se identificaban. Entonces yo creo que el valor del libro, que además pues ha tenido como un recorrido muy bonito en Colombia y ha sido traducido, ha tenido un recorrido muy interesante desde hace 3 años que se publicó, y yo creo que el valor reside ahí, en que la gente sí puede empatizar con esta historia y sí puede decir, a mí también me pasó, a mí también me mataron a mi padre. Bueno, ya ahí cuento, como te dije, lo que ocurrió después de la familia, mis hermanos, uno de mis hermanos fue drogadicto, él después murió, entonces la gente se identifica mucho con ese tipo de historias, pues porque todos las tenemos y el libro está narrado en primera persona. Yo digo que es un libro muy honesto porque cuando yo lo escribí no pensé que se iba a publicar, no lo estaba escribiendo para publicarlo, lo estaba escribiendo como un ejercicio mío, personal, que necesitaba sacarme esa historia de encima. Lo escribí 28 años después del asesinato de mi padre. Es decir, que tuve el tiempo suficiente para reflexionar cómo ese acontecimiento me había afectado a mí, a mis hermanos, a mi mamá, a nosotros como familia. Y bueno, yo creo que el valor del libro es ese. Mira, Sara, aquí está con nosotros Rafael Cuevas Molina. Él es guatemalteco, también tiene historias similares y cuenta historias similares de su proceso de vida, también en la ficción, ¿no? Lo hace desde la ficción, lo hace de los libros, lo hace desde la pintura, de diferentes artes. Mira, es que eso demuestra que el arte nos salva. Sabes, yo cuando estaba escribiendo ese libro, yo me di cuenta de que yo no tenía el duelo hecho, yo lo que lo tenía era escondido. Pero cuando lo estaba escribiendo fue tanta la tristeza que sentí, fue tanto lo que lloré, fue tanto los sentimientos que me removió, que me di cuenta que yo no había hecho ese duelo, que había pasado toda mi vida evitándolo. Entonces el ejercicio fue, digamos que muy duro en el proceso, fue un libro que intenté abandonar muchas veces. Yo lo cerraba el computador, recuerdo, y decía, yo no entiendo yo por qué me estoy sometiendo a esto, si me duele, a mí nadie me está pidiendo este libro, a mí nadie me lo va a publicar, yo no sé por qué me someto a esto, y lo abandonaba. Y a los 3 días volvía y me encontraba abriendo el computador e intentando escribir. Y esto me pasó muchas veces hasta que llegó un momento en que dije, es que yo tengo que escribir este libro, si yo no escribo este libro, yo no voy a ser capaz de sacarme esta historia de encima. Y sabes que hoy sí siento que el libro no es mío, yo siento que sí me descargué esa historia de encima, que sí la saqué de ese lugar desde donde me dolía, y hoy en día me puedo acercar a ella desde un sitio diferente al dolor. Entonces sí ha sido un libro al que le tengo mucho cariño y al que le debo mucho. La escritura en este caso fue terapéutica, ¿no? Te sirvió como terapia para ti misma lograr enfrentar esa realidad que, bueno, que muchas veces uno no la acepta, o que no se ha hecho justicia. Porque no se ha hecho justicia, se mantiene viva esa memoria. Tenemos un segundo libro que también va por el mismo orden. Entonces, donde cantan las ballenas. Sí. Y ella se ríe, ¿no? Fíjese lo interesante, ¿no? No, es que me río, es porque lo que dices, uno siempre escribe de los mismos temas, que son de los temas que me Estamos escribiendo siempre el obsesionan. mismo libro, decía Borges. Yo recuerdo que cuando empecé Ballenas, bueno, es más, hubo un momento en que los estuve como zapoteando al mismo tiempo. Claro. Y yo sentía muchas ganas de seguir hablando de la ausencia paterna, o sea, el tema me seguía jalando mucho. Pero ya no quería hacer más autobiografía, quería hacer más ficción. Y para escribir este libro yo traje a colación una pregunta que me había hecho desde muy chiquita, desde que habían matado al papá. Yo tenía 11 años y yo me acuerdo que en el colegio tenía una amiga
a la que su papá era alcohólico, es decir, el papá estaba vivo, pero estaba todo el día en la casa, en un sillón, sentado bebiendo. Y tenía otra compañera a la que su papá los abandonó. O sea, un día se fue y el señor nunca más volvió y dejó a la familia un poco a la deriva. Y tú puedes creer que nosotros de 11, 12 años, 3 niñas en el colegio, en el recreo, en vez de estar hablando de cosas de niñas de 11 años, hablábamos de que era peor. Si que el papá lo abandonara a uno, si que el papá lo mataran o si que el papá lo abandonara a la familia. Y bueno, cada una defendía su punto. La del papá alcohólico decía, no, es peor, ustedes creen que mi papá está vivo y está en casa, pero mi papá no está, yo no cuento con él para nada, yo no confío en mi papá porque todo el día está borracho. La otra decía que era peor que lo abandonaran y yo decía que era peor, pues el batacazo de que lo llamen a uno y le digan, mataron a su papá. Pero sin embargo me quedé con la espina toda la vida y me quedé pensando qué era peor, qué era peor. Total que cuando empecé Ballenas tenía muy claro que quería abordar el tema de la ausencia paterna, pero lo abordé desde un papá que abandona. ¿Qué pasa con una familia cuando el papá lo abandona? ¿Qué es peor, si el papá que abandona o el papá que muere? Entonces digamos que esa fue como la pregunta inicial que dio origen al libro y creo que durante la escritura del libro la resolví. Sí. Bueno, tú decías que no sabías si escribías para publicar y ese libro tiene, aquí en la faja dice 4ª edición. Es decir, ella le busca los malos augurios y sin embargo parece ser una forma de hechizo más bien, todo lo contrario, ¿no? Sí, es que mira, y cómo maté a mi padre va en la 10ª edición. Que 10ª edición. Eso para Colombia es una absoluta barbaridad. Además fue un libro que lancé en pandemia. Para mí fue tristísimo porque yo decía, llevo toda mi vida queriendo escribir, escribo mi primer libro y cómo me cae una pandemia encima. Y eso me entristeció mucho, pero en el fondo yo creo que me sirvió, porque estábamos todos encerrados, buscando qué hacer, buscando qué leer. La pandemia yo sí creo que acercó muchísimo más a la gente a la literatura y mi libro estaba por ahí sonando de manera como muy orgánica, porque esta es una editorial muy chiquitita, sí, una independiente, diminuta, es la editorial de Héctor Abad Faciolince, pues que es el escritor colombiano. Angosta se llama. Sí, entonces el libro estaba por ahí como en su boca a boca y durante pandemia tuvo una explosión impresionante, se vendió mucho. Y luego cuando lancé Ballenas, recuerdo que tenía mucho susto, pues porque como maté a mi padre había sido muy bien recibido, entonces tenía mucho susto de que la gente estuviera esperando otro como maté a mi padre. Y yo decía, este tiene muchas cosas en común, porque sí que tienen muchas cosas en común, pero es ficción, o sea, está escrito desde otro lugar. Y no, fue una sorpresa muy bonita también, la gente lo recibió con los brazos abiertos, se lo ha devorado y el libro ya también tiene su bonito recorrido. Bueno, una de las cosas que uno siempre piensa de la literatura, que surgen de los márgenes, ¿no? Y eso, por eso, bueno, estas editoriales como Angosta, que después pasan a Lumen, ¿no? Que hay que tomarlo con mucha pinza esto, ¿no? Que los editores están siempre alerta a los buenos escritores, las buenas escritoras, y la verdad es que nosotros nos congratulamos, nos felicitamos por esa escogencia. Iris, no nos equivocamos, ¿verdad? Iris fue la primera que dijo, esta es, y yo le dije, bueno, yo primero le hago caso a la santa palabra de Iris. Pero el caso es que, en lo particular, vamos a primero difundir tu literatura, a traer tus libros para Venezuela, porque ahora hay una pequeña muestra, ¿no? Porque hay un stand aquí de Colombia que pueden comprar los libros de ella. Y bueno, este país es también tuyo, somos hermanos y aquí estamos para contar nuestras historias de allá y de acá. Muchas cosas que suceden allá nos sucedieron acá, pero hace muchos años. Entonces, las cosas van cambiando, todo cambia. Y bueno. Pero mira, sí compartimos muchas cosas. A mí me sorprende mucho porque, por ejemplo, Donde cantan las ballenas, que como ya se publicó, lo publicó Lumen, se publicó en España y entonces se encontró otros públicos.
En España, por ejemplo, ese libro lo tildaron de realismo mágico. Realismo Y a mí, mágico. donde cantan las ballenas, realismo mágico. Y a mí me hacía mucha gracia porque yo decía, este libro, pues yo digo que es ficción porque a la protagonista le puse otro nombre, pero también es una niña que también vive en una finca con su hermano que también es drogadicto, que cultiva hongos alucinógenos. O sea, tiene Mu, que también la abandonó su padre, entonces tiene como muchas cosas de mi infancia y es muy curioso porque, por ejemplo, ahí hay un personaje que se llama el señor Santoro, que cada vez que el cielo se tolda, él agarra las nubes a balazos, porque él cree que las balas o los voladores disipan las tormentas y él es propenso a recibir rayos. Entonces la gente dice que eso es realismo mágico y yo digo, mi vecino de finca tiene un cultivo de flores y entonces le tiene mucho miedo a las tormentas con granizo porque el granizo perfora las plantas. Entonces digo, ¿cuál realismo mágico si este es mi vecino? O luego también aquí hay una escena donde cuando el padre se va, el padre es un artista, es un escultor de ballenas. Y se va precisamente porque como es artista tiene esa pulsión de seguir su arte y siente que la familia es un lastre muy pesado para hacer su arte. Pero el padre los había instalado en una casa en medio de las montañas. Y cuando el padre los abandona, claro, la casa se empieza a caer, entonces la vegetación se empieza a entrar por las ventanas y las raíces de los árboles entran por los sanitarios y la casa realmente se la empiezan a devorar las plantas. Crece un árbol dentro de la casa. Mira, eso fue lo que pasó en mi casa. Cuando mi papá lo mataron, nosotros vivíamos en una finca. También vivíamos en las afueras de la ciudad, porque como les conté, mi familia es muy grande y muy numerosa y muy bullosos, y entonces vivíamos en esa finca y cuando mataron al papá, la finca era muy grande, era muy costosa de sostener y la casa se empezó a caer, entró como en un proceso de decadencia, pero nosotros seguíamos todos allí. Y es muy bonito porque de alguna manera los dos libros narran como esa decadencia familiar a través de la decadencia de los espacios. Y en esa casa creció un árbol dentro de la casa, que mi mamá, que es súper aficionada a las plantas, mi mamá cultiva orquídeas, mi mamá se entraba un brazo de una enredadera por una ventana y en la casa no se podía cerrar esa ventana, porque mi mamá decía que no se podía cortar un brazo de una enredadera, entonces la casa estaba llena de enredaderas por todos lados. Entonces me da mucha risa cuando lo tildan de realismo mágico, porque yo digo, esa fue mi infancia, que en Venezuela hay mucho de esto también. Mucho de eso. Bueno, Iraida Vargas, nuestra escritora homenajeada, con su esposo, con su compañero de vida, Mario Sanjurjo Obediente, ya nos contó ahora que tenía un problema en la casa, porque ellos, donde construyeron su casa, en aquella época no había nada, era puro monte, hicieron su casa y a Mario le gustan los mangos y sembró mango en cada parte del patio, ¿verdad? Ahora tienen un problemón con las raíces, más o menos que le sucedió a tu casa. Mucho amor a Mario, pero ¿cómo hizo eso? Entonces, Mira, bueno. en mi casa mi mamá, como cultivaba tantas flores y le gustaban tanto el jardín, hay una escena en donde cantan las ballenas, donde la casa tiene unos vitrales grandísimos de suelo a techo. Y hay ciertos momentos del día en que esos vitrales se llenan de abejas. Se llenan de abejas y es muy perturbador porque las abejas cubren por completo el vitral y oscurecen la casa. Y llega un momento, combatieron mucho las abejas, los personajes, que con humo, y las abejas se iban pero volvían. Hasta que un día, después de intentar combatirlas por lo menos durante un mes, un día empezó a llover miel del techo. Y caían hilachas de miel. Y era que la reina estaba, el panal estaba en el techo por culpa de las flores de mi mamá. Y yo esa escena la metí en donde cantan las ballenas. Y esa es otra de las razones por las que dicen que es realismo mágico, porque la miel no cae del cielo, y yo digo que sí cae del cielo. Quisieran los españoles que vivir esas cosas, estas realidades, que fíjese, te voy a hacer una pregunta que se la hice a Santiago Gamboa. En un momento, él vino aquí a Venezuela a presentar un libro de él, no me acuerdo, creo que se llamaba Los Impostores. Y le pregunté si había influido en él García Márquez, ¿no? Por todo esto del realismo mágico, que cómo lo veía él. Y él me dijo,
eso le sucedió a buena parte de las generaciones posteriores a García Márquez, que estaba muy imbuido del realismo mágico, pero que a él no, que él había leído a García Márquez como un clásico. Lo distanció. Ay, no, yo creo que es mentira. Yo creo que Gabriel García Márquez ha influenciado a absolutamente todos los escritores colombianos, los de antes y los de ahora, porque es un escritor tan grande, tan importante. Todos los que tenemos como intenciones narrativas le debemos tanto por haber puesto el nombre del país donde lo puso, por haber abierto el camino que abrió. Entonces yo creo que es imposible decir que hay distancia y que no nos parecemos en nada. Así es, así es. Sara, un gran placer estar aquí contigo. Mira, de unos temas tan trágicos nos podemos reír de una manera agradable y contar nuestras historias. Mira, Raúl, eso es lo lindo de la literatura, ¿sabes? Yo creo que la literatura nos ayuda a coger esos aspectos más dolorosos y más oscuros y a hurgar en esas heridas que todos tenemos y a hurgar tanto y a hurgar tanto y a hurgar tanto que llega un momento en que se hace allí un callo y ya deja de doler. Yo personalmente tengo mucho que agradecerle a mis 2 libros porque durante la escritura entendí tanto de mí, de mi familia, de lo que le había pasado a mis hermanos. Entonces, sí, yo creo que la literatura es para eso. Si no es para eso, entonces ¿para qué? ¿Para qué? Y la verdad es que yo estos libros no los voy a compartir con nadie, son míos, me los quedo. Ustedes buscan sus libros por allá. Sí, Isabela, sí, así es. Ahorita estoy en el stand de allí de Colombia firmándolos. Sí. Ahí están, ahí están. Bueno, muchas gracias, Sara. Gracias a ti. Siempre estamos aquí para tu literatura, para todo lo que cuentes, cuenta con nosotros. Y estamos en Filben 2022, Leer Descoloniza. Hasta la próxima. Muchas gracias.